Caminaba tranquilamente hacia casa después de un día largo y agotador, cuando pasé por delante de un supermercado. Había decidido comprar algo de comer antes de volver a casa, así que entré. Al principio todo parecía normal, pero entonces noté algo extraño. Había un silencio absoluto en toda la tienda y no encontraba a nadie. Fui a buscar a alguien, pero no encontré a nadie. Las estanterías desaparecían poco a poco y las paredes blancas se habían vuelto en un extraño color amarillo. Empecé a sentirme un poco paranoico y cuestionarme mi cordura. ¿Me estaré volviendo loco? Todo parecía estar girando en las trastiendas. Sentí una sensación de inquietud y decidí investigar. Empecé a moverme deprisa y a correr sin rumbo, sin saber muy bien a qué buscaba. Me sentía muy asustado y confundido, pero seguí adelante. Sentía que corría en círculos y que los minutos pasaban. Después de lo que me pareció una eternidad, me detuve. Estaba agotado y lo único que quería era llegar a casa y dormir. Pero entonces escuché un ruido extraño, procedente de una de las trastiendas, y sentí que debería entrar. Respiré profundamente y abrí la puerta. No podría creer lo que vería a mis ojos. La habitación estaba llena de criaturas extrañas y rarezas que nunca había visto antes. Algunas parecían humanas, otras más animales. Todos parecían estar en estado de trance y cantaban al unísono. Me sentía como en un sueño y no podía moverme. Quería irme, pero no podía. Sentía que estaba atrapado en aquel lugar que no tenía forma de escapar. Observé horrorizado cómo las criaturas se movían juntas, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, las criaturas dejaron de cantar y en la habitación quedó completamente en silencio. Quedé aliviado y empecé a moverme, pero antes de poder salir, escuché una voz que me decía: «Ya puedes irte, ya has visto suficiente». No sabía quién lo había dicho, pero se lo agradecí. Rápidamente salí corriendo de la trastienda. Estaba agotado y asustado, pero me sentí aliviado por haber salido de esto con vida. Me fui a casa y dormí lo que me parecieron días. Cuando desperté, aún estaba un poco conmocionado por la experiencia, pero me alegré de que estuviera terminado. No sé si contar esto es una buena idea, porque todavía cuando lo recuerdo me sudan las manos y siento que alguien me está observando, pero necesito soltarlo porque llevo noches sin dormir. Hace unas semanas decidí pasar unos días fuera de la ciudad. Encontré por internet una cabaña en un bosque, bastante barata y algo vieja, pero aislada. Perfecta, eso pensé, para descansar y estar en silencio. El camino era raro. No había señal en el móvil y tuve que seguir unas indicaciones que parecían escritas hace décadas. Cuando llegué, el sitio olía a humedad y a madera podrida. Aún así, me tranquilizó bastante el silencio. La primera noche fue normal, aunque el viento hacía crujir las paredes, como si alguien caminara a mi alrededor. Me repetía que eran ruidos de la madera. Eso sí, me acosté temprano, y ahí empezó lo raro. A mitad de la noche, escuché un golpe seco en la ventana. Me levanté, miré y no había nada, solo el reflejo de los árboles. La segunda noche fue peor. Dejé una taza en la mesa antes de dormir y, al despertar, estaba en el suelo, partida. Pensé que la había tirado sin querer, hasta que vi las huellas. No eran mías, eran como marcas de manos húmedas, pequeñas, como si un niño hubiera tocado madera. El problema es que yo me encontraba solo. La tercera noche ya no pude ignorarlo. Me despertó un sonido como de pasos en el pasillo. El piso de madera crujía.
acercándose a la habitación. Intenté moverme, pero me quedé paralizado, como si mi cuerpo no me respondiera. La puerta se abrió lentamente y vi una sombra entrar. No distinguía su rostro ni detalles, solo una silueta negra que se acercaba despacio a la cama. Sentí cómo se sentaba en el colchón, porque el peso se hundió del lado contrario y el aire se volvió bastante helado. Lo peor fue que me susurró algo al oído. No entendí las palabras. Eran como un murmullo rasgado en un idioma muy extraño. Me quedé con los ojos cerrados hasta que amaneció. A la mañana siguiente recogí todas mis cosas y me largué. Pero desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo. A veces, al apagar la luz, siento que el colchón se hunde un poco, como si alguien más se acostara a mi lado. Hace años atrás salía a pedir dulces en Halloween, como la mayoría de los chicos. Salía con mi inseparable grupo de amigos. Para nosotros 4 era lo mejor, porque competíamos a ver quién tenía el mejor disfraz o quién se juntaba más dulces. Era nuestra festividad más querida seguida de Navidad, pero, como todas las cosas, existe un lado malo, oscuro y perverso. Con el pasar de los años, cuando éramos adolescentes, habíamos planeado meternos al cementerio de noche a ver qué pasaba. Uno de mis amigos vivía cerca y sabía cómo entrar. Esperamos hasta la medianoche y entramos por una reja rota. Empezamos a recorrer los pasillos del cementerio a obscuras hasta que llegamos a una parte donde estaba tapado por árboles. Vimos un grupo de personas de al menos 5. Pensamos que eran los guardias y nos escondimos en un árbol y vimos todo. Esas personas iban con una ropa oscura y con el rostro tapado. Prendieron unas velas y un fuego. Entre esas era una muñeca, de esas de juguete, con ropa y todo. Comenzaron a elevar sus manos y a cantar en voz baja. No sé en qué idioma o qué cantaron, pero sonaba tétrico. Nosotros 4 estábamos callados, pero con mucho miedo. Recuerdo que un amigo empezó a orar silenciosamente. Yo intentaba, pero no me salían las palabras. El momento en que salimos corriendo fue cuando una de esas personas que estaba en especie del ritual sacó un gato. Lo apuñalaron sobre la tumba en la que estaban haciendo todo eso. Hasta los días de hoy escucho los gritos de dolor del gato, las voces de esas personas, y se me viene a la mente todas esas horribles imágenes y el olor asqueroso del humo de aquel fuego que hicieron sobre aquella tumba. Al día siguiente, la noticia fue escuchada en toda la región y las fotos del lugar fueron escalofriantes. Sobre la tumba habían pintado un pentagrama que daban cenizas y sangre. Nunca supe qué hicieron o quiénes eran. No soy estudioso del tema, pero aquella noche de Halloween fue la más aterradora. En mi familia materna me han platicado de cosas paranormales que pasan, ya sea que por parte de esta familia nadie es un santo. Un día, para molestar a una amiga, le conté una historia de cómo el charro negro se le aparece a mi abuelo, ya que éste le decía que bajo un árbol, a una hora exacta, tenían que ir a platicar con él. No sé bien si era el charro negro o el diablo, pero recuerdo bien que decía que él era muy alto, con un caballo negro hermoso. Y después a mi amiga le conté las cosas malas que pasaron en mi familia posteriormente, y de ahí me empecé a burlar con ella y olvidamos el tema. Pero esa noche pasó algo raro. Yo me levanté en la madrugada. Recuerdo que no me pude levantar, pero estaba despierto, por más que intenté dormir. Pero, por alguna razón,
Ni siquiera podía ver mi teléfono hasta que empecé a escuchar afuera de mi casa un galopeo de caballo, cada vez más fuerte y rápido. Yo en ese momento no me preocupé. Vivo en la punta de un cerro y además tengo unos perros afuera. Pero en ese momento era como si estuviera solo. Cada vez escuchaba más fuerte y cerca, y mis perros no ladraban. No había señal y de nada, así que solo intenté dormir, pero el ruido seguía. Empecé a escuchar cómo empezaban a golpear la reja repetidas veces, y solo esperaba que mis perros ladraran o que mis padres se levantaran, pero no, ninguna de esas cosas. Y después de unos minutos escuché cómo el portón cedió. Yo todavía no podía ni siquiera pararme, ni cómo gritar del miedo. Solo pude estar acostado, escuchando. Después de eso, se escuchaba cómo ese caballo andaba en el patio de mi casa. Se escuchaba cómo tocaban tanto la puerta delantera como trasera con mucha fuerza. Yo solo sentía miedo hasta que se detuvo. Pero ahí no terminaron las cosas, sino que después de ese silencio se escuchó que estaba dentro de la casa. Yo duermo en el segundo piso, al igual que los demás, pero mi cuarto en ese tiempo estaba literalmente pegado a las escaleras y yo no pude hacer nada al escuchar cómo un hombre hablaba, pero no comprendía lo que decía. De un momento para otro, mi puerta cerrada él azotó, y yo después de eso, lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y rezar. Que termine todo. Sentí una mirada hacia mí desde la puerta y pude ver cómo un hombre alto estaba parado ahí, mirándome fijamente. Se acercó lentamente y al fin lo escuché. Escuché que él me dijo: «¿Me llamaste? Aquí estoy. No me hagas perder el tiempo si no estás dispuesto a pagar el precio». Después de ello, escupió en el piso y salió de la habitación. Yo solamente perdí el conocimiento después de esto y desperté con un fuerte dolor en todo el cuerpo. Al levantarme, pensé que solo había sido una alucinación mía por no haber dormido, pero observé con horror, en donde vi que él escupió una gran mancha negra, como si hubiera quemado el piso. Le conté a mis padres lo ocurrido y al final solo me dijeron: «Ten mucho cuidado, no sabemos por qué fue ni por qué no te hizo daño. Después de todo, ya sabes que pasan muchas cosas ahí afuera». Toda esta historia comenzó como un viaje familiar. Una mujer de 69 años y su esposo de 71 decidieron salir al bosque con su única hija de 27, como solían hacerlo en los años de infancia de la hija. Los padres, deseosos de compartir tiempo de calidad con ella, prepararon todo con entusiasmo y condujeron en su viejo automóvil. Era un Dodge de 1985. Era muy viejo, pero era muy fiel, hacia las afueras de la Ciudad de México. Al llegar al parque, levantaron una tienda de campaña y encendieron una fogata. La hija, distraída, se apartó un momento del campamento. Cuando los padres terminaron de acomodar las cosas, notaron su ausencia y, preocupados, fueron en su búsqueda. El parque albergaba una zona arqueológica cubierta de reliquias, y mientras caía la noche, la oscuridad espesaba entre los árboles. No lograban encontrarle, así que pidieron ayuda al guardabosques. La muchacha, entretanto, que había perdido el rumbo, se había internado siguiendo un sendero en búsqueda de las ruinas antiguas, pero pronto descubrió que el camino que se desvanecía entre la bruma avanzaba y retrocedía sin rumbo, como si el bosque la envolviera en un círculo interminable. Tropezó con una piedra y, al caer, golpeó su frente contra un objeto muy duro, una pequeña caja de madera que emergía del suelo.
Aturdida, la tomó entre las manos. La caja estaba cubierta de símbolos extraños que no reconocía. Entonces, escuchó susurros lejanos. Los animales huían, y una niebla espesa comenzaba a alzarse. El corazón le golpeaba el pecho. Cuando oyó los gritos de sus padres llamándola, corrió hacia ellos, ocultando su hallazgo. Al reencontrarse, la reprendieron y, en medio de la discusión, ella estalló, confesando que se avergonzaba de su vida sencilla, de que sus estudios la habían alejado de la humildad de sus padres. Ellos, muy heridos, se retiraron en silencio hacia su tienda. La joven, bastante enfurecida, se encerró en la suya y entre sollozos y maldiciones recordó la caja. La sostuvo tentada de abrirla. En ese momento apareció su madre, dispuesta a reconciliarse. Al verla con la caja entre las manos, le preguntó de dónde rayos había sacado esa caja. La muchacha simplemente le mintió. Le dijo que la había comprado como un regalo. Su madre, emocionada, la abrazó. Regresando con su esposo y mostrándole el obsequio, ambos lo examinaron, muy fascinados, hasta que lo abrieron. Una gran nube de polvo oscuro se esparció sobre sus rostros. Ambos comenzaron a toser y ahogarse. La sangre comenzó a brotarles por la nariz y la boca. La hija corrió al escuchar el estruendo, pero nada pudo hacer. Gritó desesperada pidiendo ayuda al guardabosques. Este al final apareció, aunque no se acercaba. Permaneció en la penumbra, observándolos. Ella le rogaba que llamara al 911, que los ayudara, pero él simplemente no se movía. Finalmente, sacó un machete y comenzó a avanzar lentamente. Los padres, agonizantes, intentaron ponerse de pie para protegerla. Ella buscó su celular, pero no había señal. Tomó un cuchillo como defensa, mientras su padre, con su último esfuerzo, blandía una rama contra aquel hombre extraño. El guardia atacó y lo hirió en el brazo. En el forcejeo, el padre logró derribarlo y huyó con su esposa y su hija. Avanzaron tan valientes, con los ojos enrojecidos, hasta una vieja bodega. Ahí el guardia los alcanzó. El padre se desplomó. La madre vomitó sangre. «Hija, vete», susurraba la mujer, entregándole las llaves del auto. La joven, paralizada, no comprendía lo que ocurría. La madre la abrazó entre lágrimas y, con voz rota, le dijo: «Gracias por el regalo. Perdón, creo que lo rompí». El padre, exhalando sus últimas fuerzas, se lanzó contra el guardia. Este, al presenciar el sacrificio, lloraba y les pedía perdón. Les explicó entonces que la caja guardaba un virus maldito, una plaga antigua, que devoraba a quien lo respirara, y que la única manera de detenerla era matando a aquel huésped. Los padres, resignados, vieron a su hija que ya presentaba los mismos síntomas. Sus oídos sangraban, los ojos se tornaban rojos. Se abrazaron, incapaces de decidir. El guardia aprovechó y los roció con gasolina y les prendió fuego. Al final la familia se consumió entre las llamas. Cuando todo terminó, el guardia recogió la caja. En su interior colocó las cenizas y la enterró nuevamente en el bosque, esperando sus próximas víctimas. Lyra nació ciega, pero decía que veía cosas que los demás no podían ver. Desde que aprendió a hablar, hablaba con los de afuera, entidades que no tenían nombre,
forma ni voz, pero que susurraban en su mente como el viento en un pozo seco. Su madre pensó que era imaginación. Su padre se fue antes de que pudiera confirmarlo. A los 7 años, durante una tormenta eléctrica, Lyra caminó descalza hacia el bosque, en plena noche. Nadie supo cómo, pero regresó al amanecer, ilesa. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, solo dijo: "Me llamaron por mi nombre verdadero". Desde entonces, dejó de hablar en sueños, lo hacía despierta, en idiomas que no existen, escribiendo en las paredes con sangre de su nariz. Fueron muchas las veces que los médicos dijeron esquizofrenia infantil, pero ninguna pastilla le apagó esa mirada vacía, con pupilas que parecían mirar más allá del tiempo. A los 14, Lyra recuperó la vista. Fue en mitad de una conversación con una sombra que solo ella veía, a la orilla de un lago seco. Un destello la cegó por segundos. Cuando volvió a abrir los ojos, gritó durante 6 horas sin parar. Cuando lograron sedarla, solo susurró: "No eran sombras, son ojos. Y están debajo de todo". Desde entonces veía el mundo distinto. Las personas tenían grietas por donde se filtraban tentáculos de niebla. Los relojes giraban hacia atrás en su presencia. Los animales levitaban. Las estrellas titilitaban con más prisa cuando ella salía al patio por las noches. Un día desapareció. Dejó una nota. Nadie la encontró, salvo su hermano menor, Elías, que la guardó durante años sin contarle a nadie. La nota no tenía tinta. Estaba grabada en el papel como si lo hubieran quemado sin calor. Decía: "Ellos son nosotros, pero sin piel. Nos recuerdan, aunque nosotros los olvidemos. Vuelven cuando alguien los nombra con el corazón abierto". Yo lo hice, me respondieron. 20 años después, Elías se convirtió en astrofísico. Trabajaba en un observatorio remoto en la Patagonia, obsesionado con una anomalía en la radiación del fondo cósmico. Su obsesión empezó la noche que, en un experimento, repitió las sílabas de su hermana que murmuraba de niña. Lo hizo sin pensarlo, solo lo sintió. Esa noche, las estrellas parpadearon como si algo las cubriera. A la mañana siguiente, todo el equipo del observatorio estaba muerto, sin heridas, sin sangre, solo vacíos, como si alguien les hubiera deshabitado los cuerpos. Elías no murió, porque él también los vio, y entre esa sinfonía de horrores sin forma, en ese abismo sin fondo más allá del cielo, encontró a Lyra, no como la recordaba, sino como una extensión del vacío. Ojos sin rostro, piel sin tiempo. Ella era parte de ellos. "Te extrañé, hermano", dijo con la voz que no venía de su boca. "No temas, solo duele la primera vez que olvidas quién eres". Él lloró, no de miedo, de certeza, porque entendió que todos los dioses olvidados, mitos enterrados, las estrellas devoradas y sueños imposibles no eran entes ajenos. Eran pedazos de humanidad que la realidad expulsó para no romperse. Ahora Elías escucha los susurros y espera, porque cada noche que se sienta en la cima del mundo, viendo al cielo con los ojos bien abiertos, esperando que alguien los nombre de nuevo,